¿Sabes por qué las cosas no fluyen? ¿Te has preguntado por qué simplemente nada te sale como esperabas? ¿Por qué parece que todo conspira contra ti? Si ahora mismo te digo que el primer paso para cambiar eso es aceptar que eres una víctima, ¿me creerías? Nadie quiere verse como una víctima, pero en un mundo donde estamos siendo constantemente bombardeados por comparaciones, por expectativas, por estímulos, nos es más fácil caer en el hábito de no sentirnos suficientes, de desear lo que no tenemos, de culpabilizar a los demás, culpabilizar a lo externo. Y sin darnos cuenta, este hábito nos atrapa. Nos convertimos en víctimas de la vida, de nuestras circunstancias, de las acciones de otros, incluso de nuestras propias decisiones. Y lo peor de todo es que ni siquiera lo notamos. Es imprescindible que para poder cambiar tu realidad, entiendas el juego que estamos jugando, porque todo en la vida tiene reglas. Incluso este juego llamado vida. La regla número 1 de la vida es: tú eres el responsable de todo lo que te sucede. Una vez que aceptamos esto, simplemente dejamos de ser víctimas. ¿Por qué? Porque a la víctima todo le sucede y nunca es el responsable. Todo siempre le pasa y él nunca tiene la culpa. Entonces comenzar a tomar el control de nuestra vida, tomar las riendas de nuestro camino, simplemente aceptar que todo lo que nos sucede es nuestra responsabilidad, va a darte la fortaleza, va a darte la seguridad que tú eres el encargado de controlar tu destino, tú eres el arquitecto de tu destino. Es complejo el cómo podemos identificar que somos una víctima o que incluso los demás pueden llegar a ser víctimas, porque por lo regular nos damos cuenta cuando salimos de este papel, cuando vemos como que con un foco más allá. Pero ¿cómo identificamos una víctima? Una víctima se justifica. Por lo regular, ya sean de tus actitudes o si lo has notado en otras personas, pero por lo regular la gente cuando llega a fallar siempre se va a justificar. Ya sea por ti mismo, de que pues no llegué porque se le hizo tarde al autobús, el chofer iba muy lento, cosas de ese estilo, o simplemente porque no me pasaron la tarea, cosas en las que simplemente estás buscando tú no ser el culpable, momentos en los que tienes amigos, tienes familia, cuando se encargan de una situación y simplemente van a estar justificándose, justificándose, justificándose. Que sí hay momentos para justificarse, pero por lo regular siempre tenemos que tomar la responsabilidad nosotros. El hecho de saber que nosotros pudimos haber hecho más, o etcétera, o simplemente es dejar de justificarme. Es algo muy complejo porque lo vemos en el día a día. Realmente es algo que genuinamente lo vas a ver todos los días, ya sea en la escuela, en el trabajo, por tal, por tal. Lamentablemente vivimos en un mundo donde ser víctima es muy común, donde a veces nos enseñan a ser víctimas, donde a veces ser víctima se siente muy bien. Pero bueno, ¿qué más hace una víctima? La víctima se miente a sí mismo, miente a los demás. La víctima se miente a sí mismo por el hecho de las promesas que se hace, por las cosas que dice que va a hacer. ¿Cuántas promesas no has roto contigo mismo? ¿Cuántas veces dijiste que ibas a hacer esa actividad, que ibas a retomar ese hábito, que ibas a romper ese hábito, que ibas a pasar más tiempo con tu familia? Una víctima se va a quejar. Sean buenas o malas las cosas que le pasen a esta persona, siempre se va a quejar. Una situación buena, siempre se va a quejar. Una situación mala, ni se diga. Te puedo decir que este es el rasgo que más perecí yo cuando me encontraba en esta mentalidad de víctima. Es un rasgo que no se lo desea a nadie, porque por lo regular cuando concentramos nuestra energía, nuestra atención en una cosa, ya sea buena o mala, esta se va a expandir. Por lo regular la queja es de lo más negativo que puedes hacer tanto a ti mismo como a las demás personas. Yo te lo puedo plantear con un ejemplo. Recuerdo mucho en segundo semestre que metí mi horario todos los días a las 7 de la mañana. Me dirás que es temprano, me dirás que es muy tarde. Total, recuerdo que los primeros meses fue algo muy sencillo, pero conforme fue pasando el tiempo, el irme a dormir temprano como que me causaba conflicto, el despertarme temprano me causaba aún más conflicto. Entonces yo recuerdo muchas situaciones en las que me levantaba y lo primero que hacía era quejarme, así como de puta madre, ya me levanté, ¿no? Realmente no es bueno, porque a medida que fue pasando el tiempo, cada vez que me despertaba, y eso que me iba a dormir temprano, ¿eh? Cada vez que despertaba me sentía más cansado, me sentía con menos energía. Fue muy duro ese final de semestre, pero recuerdo que fue porque comencé a quejarme. De eso no me di cuenta hasta que cambié mi mentalidad. De eso me di cuenta ya después, el hecho de quejarte. Igual en mi primer trabajo, recuerdo haber trabajado en un cine, llegó un punto en el que mi cierre
Nada más me estaba queje. Y no. Genuinamente es una energía que no se la deseo a nadie. En general, todos estos rasgos de víctimas son muy malos porque no nos permiten crecer, nos dejan estancados, nos hacen sentirnos mal y nos hacen y provocan que lleguen situaciones que nos hagan sentirnos más como víctimas. Una víctima se rinde, quizás es el caso en el que más cuesta identificar, el caso que más cuesta aceptar, pero por lo regular una víctima se va a rendir, va a dejar de hacer las cosas que hacía, va a echar todo por la borda y va a comenzar a utilizar los otros rasgos que te mencioné. Simplemente ser víctima no es nada bueno, no aporta nada a nuestras vidas. Al contrario, las hace más difíciles, las hace más pesadas. Pero es el momento en el que realmente nos planteamos, ¿queremos seguir con lo mismo o queremos realmente cambiar nuestra vida? Quizás con esto te hayas dado cuenta si eres una víctima, si cumples con alguna de estas características que en algún momento de tu vida la vas a cumplir, créeme. Incluso cuando ya no tienes este pensamiento, a veces llegan como que estos brotes, estas ideas. Pero está en nosotros, es una decisión el aceptarlo, es una decisión el simplemente continuar con esto. Tu entorno sí importa y aprender a identificar qué es lo que consumes, con quiénes te rodeas y qué es lo que haces. Eso también te va a ayudar a identificar si eres una víctima. Cuando te encuentras en un estado de víctima, todo el mundo es verdugo de tu vida. La vida es como una tranquila desesperación. Cuando comprendes que estás en el lugar en el que estás por tus decisiones y que realmente tienes la capacidad de elegir y poder transformar tu vida, es cuando comienza a suceder esos momentos. Cuando comprendes que no es el grupo de amigos en el que estás, que no es la forma en la que ves las cosas, que no es la forma en la que sientes las cosas, que no es donde decides ir. Cuando comprendes que eres el conductor de tu vida, es que todo va a comenzar a caminar, porque tú eres el responsable de todo ello. Realmente puedes decidir quedarte en esta cosa o seguir avanzando, cumplir las cosas que quieres o quedarte en lo mismo. Simplemente es una decisión, es una responsabilidad. Aquello en lo que te concentras se expande. Sean buenas cosas, sean malas cosas, sean buenos pensamientos, sean malos pensamientos, simplemente esto se va a expandir. Otra cosa que quiero que estés muy consciente sobre esta idea es que cuando nos concentramos en las cosas que no nos gustan, simplemente van a aparecer más situaciones de estas y no nos van a permitir seguir avanzando. Se va a hacer molesto, se va a hacer tedioso. Concéntrate en lo que te tienes que concentrar, concéntrate en las buenas cosas, siempre intenta ver lo positivo, porque al final de cuentas esto se va a expandir. Simplemente así funcionan las cosas. Pero ¿sabes cómo puedes dejar de ser una víctima? Sé íntegro, no seas un hablador, cumple tu palabra. Ser íntegro significa que si dices algo lo vas a cumplir, pase lo que pase. Simplemente vas a hacerlo. Si sigues haciendo lo mismo, simplemente obtendrás lo mismo. Y para hacerlo requieres hacer un compromiso. El compromiso requiere dar lo mejor de ti y tú saber que estás dando lo mejor de ti es hacer las cosas bien. Todo lo que nos sucede es gracias a nosotros o es por nuestra culpa. Ya basta de estarte quejando, ya basta de estarte mintiendo, ya basta de estar culpando, ya basta de estar rindiéndote. ¿Tú eres el arquitecto de tu destino o eres una víctima? Somos nosotros y nada más que nosotros los que creamos nuestra realidad.